A 300 kilómetros de Zaragoza, esta playa de Calafell se ha convertido en un destino estrella para muchos aragoneses. ¿Quieren saber por qué? Hoy Aragón ha abierto. Enseguida lo veremos, antes vamos con otras historias. Aunque es muy común relacionar las vidrieras solamente con el arte religioso, actualmente se usan mucho en casas particulares, para ventanas, puertas o terrazas. ¿Les gustaría hacerse con una? Nuestro compañero Diego ha estado en un taller de vidrieras artísticas de Zaragoza para ver cómo se hacen. Antonio Navarro, padre e hijo. Y bueno, esta casa fue fundada en 1939 por su padre y por su abuelo. Exactamente. Nosotros al principio nos dedicábamos a lo que era a la fabricación de retablos. Tienes hasta aquí en Torrero, hechos por mi padre y por mi tío, los frescos de la Basílica de Torre de San Antonio. Sí, hoy en día lo que son vidrieras litúrgicas, pues casi se hacen, pero no se hacen tantas como antes. Antonio, una persona viene con este dibujo y aquí hacéis todo el proceso para que esa persona salga con esta vidriera. Exactamente. Hacemos el diseño que quieran. Se hace a gusto del cliente. ¿Me explicas, por ejemplo? Tenemos este dibujo. Vamos a pasar aquí. En primer lugar hay que dibujarlo a tamaño real, lo que va a ser una puerta, ventana, lo que se quiera. En este caso sería una puerta. Aquí se ha dibujado la puerta. Bueno, pues ahora Samuel va a cortar una pieza de la vidriera. Con una plantilla, hace el corte de cristal, tiene que ser un corte perfecto. Samuel, que es la tercera persona que trabaja con ustedes. Exacto, sí. Tiene muchos años de experiencia, ya toda la vida trabajando en la empresa. ¿Y esta sería? Esta sería lo que es el vidrio, lo que es la plantilla, exacto. El siguiente paso, que lo tenemos más completo, sería... Sería primero el trabajar el plomo para poder montar la vidriera. ¿Y lo trabajáis aquí? Sí, se hace en esta máquina. Antes, ahora el plomo nos viene así. Antes lo fundíamos nosotros, pero bueno, ahora ya por motivos de seguridad ya lo compramos así. Sí. Ahí lo que está haciendo es estirar el plomo. Estirar el plomo para poder trabajarlo. Hace varias pasadas con diferentes cojinetes y ruedas hasta que se puede trabajar. Y una vez estirado el plomo, pues pasamos a la mesa de Samuel para empezar a montar la vidriera. Bueno, aquí podéis ver lo que es las barras de plomo, en este caso de 7, preparadas para montar. Bueno, Samuel está empezando a montar la vidriera. Que no tiene el mismo precio, por ejemplo, un rojo que un verde. Exactamente, sí, los rojos son mucho más caros. Los rojos, los naranjas, tienen un precio más elevado. ¿Sí? ¿Dónde se hacen los cristales? Todo viene de importación, todo viene de fuera, son todo viene de la India, de Alemania, Estados Unidos. Aquí en España lo que es el vidrio de color no se hace. Una vez montada la vidriera, el siguiente paso sería... Sí, el siguiente paso, aquí una vez hemos terminado la vidriera, esta es una parte de esa vidriera, es soldar las uniones. Soldarla y contrasoldarla, se solda por los dos lados. ¿Qué le está echando? Esto es una mezcla de harina y aceite. Sí, una vez soldada y contrasoldada lo que se hace es limpiarla. Para eso utilizamos una masilla. La masilla que se echa en la vidriera y con el cepillo se va extendiendo y se metiendo por las alas del plomo. Se bajarán las alas del plomo y se limpia con el cepillo, con el serrín. Pues ya está terminada y está lista para colocar. Bueno, y una vidriera así a partir de 300 euros, ¿no? Sí, lo más sencillo es a partir de 300 euros, una cosa así, sí. Se puede hacer, bueno, ya ves que es un trabajo laborioso que se hace todo a mano y es largo el poder hacer una vidriera. Pues Alba, yo me quedo aquí a ver si encuentro alguna vidriera chula para el plato. Pues una vez hemos visto cómo se hacen, vamos a ver ahora una de estas preciosas vidrieras en este mítico café zaragozano donde está ya mi compañera Silvia. Hola, Silvia. Hola, muy buenas tardes, Alba. Pues efectivamente, después de ver estas magníficas vidrieras, hemos querido ver una en directo para que los espectadores vean lo maravilloso que es, y estamos de nuevo con Antonio Hijo. Buenas tardes, Antonio. Hola, buenas tardes. ¿Por qué nos has traído aquí? Bueno, pues hemos querido enseñar el café de Levante, porque es un café con mucha historia y un café centenario, y porque tenemos una gran relación con ellos y, bueno, más que nada porque teníamos el taller... ¿Tenéis el taller enfrente? Sí, todavía enfrente, en esa misma calle, situado en esa misma calle, y la relación que tenemos con los propietarios.
y con el propietario actual, Óscar, que lo tenemos aquí. Si puedes venir, por favor. Hola, ¿qué tal? Os Buenas conocéis tardes. desde pequeños, ¿verdad? Sí, nuestra relación ya viene de antaño, de nuestros padres, eran amigos porque, como ha dicho él, tenía ahí el taller enfrente y entonces nos conocemos desde pequeñitos, y ahora que él continúa con la empresa y yo continúo con la empresa familiar, pues nuestra relación sigue muy bien. Y precisamente por esa relación, cuando hubo que remodelar el café, por ahí por los finales de los años 80, ¿verdad? Se instaló esta vidriera. Exacto, el café, porque el café estaba en otras ubicaciones y cuando mi padre se trasladó aquí en el año 76 o 77, al cabo de unos años fue cuando puso la vidriera esta, ya digo, dado a la relación que tenía y al buen hacer que tenían nuestros amigos de Vidrieras Navarro. Pero Antonio, aparte de hacer vidrieras por encargo, si la gente os pide directamente una vidriera, vosotros también hacéis el diseño. Sí, hacemos el diseño. Aquí el padre de Óscar, Carlos, nos encargó el trabajo y le hicimos una vidriera, un dibujo tipo modernista. Y bueno, y luego ya fuimos eligiendo colores, y bueno, se utilizaron vidrios antiguos soplados, y vemos lo que vemos aquí. De estilo modernista estás hablando, porque además, Óscar, todo el café está decorado con estilo modernista, ¿verdad? Bueno, es que el café se fundó en 1895, entonces en aquella época, sobre 1900, fue cuando salió el movimiento modernista, y entonces la primera fachada del café, que estaba al lado de la Puerta del Carmen, tenía como una especie de diseño modernista bastante limitado. Pero bueno, de ahí quedó esa esencia, entonces mi padre, cuando se hizo esta vidriera, quiso reflejar aquellos tiempos antiguos ya pasados. Y queda precioso, la verdad, que es un lugar muy acogedor para todo el mundo que quiere pasar por aquí, viajeros, sobre todo antiguamente pasaban muchísimos viajeros por aquí, por este café. Claro, es que hay que tener en cuenta que en 100 y pico años ha pasado de todo estilo, pero en la ubicación en la que estaba, tanto en la Puerta del Carmen como después en el Paso de Pamplona, era un sitio de mucho paso y, como tú dices, venía mucho viajero, bueno, y gente de todo estilo. Precisamente pues de la zona de Levante también, por eso se llama así. Pues se llama Café de Levante porque en la Puerta del Carmen empezaba la carretera de Valencia, y entonces a partir de esa situación fue cuando mi bisabuelo le puso el Café de Levante al café. Bueno, yo tengo una última pregunta para Antonio sobre las vidrieras, porque hemos visto antes en el reportaje cómo es el proceso de fabricación, de montaje, pero yo tengo la duda de cómo transportáis esto desde el taller hasta el lugar de colocación. Bueno, se transporta básicamente como un cristal normal. Hay que tener un poco más de cuidado, pero vamos, no tiene ningún misterio. Bueno, pues simplemente es algo delicado, es artesanía, pero normal, algo artesano. Y bueno, los espectadores ya pueden ver esta vidriera. Tienen otras vidrieras colocadas en otros puntos de la ciudad, como en el Ayuntamiento, en el Pilar. El Pilar, la SEO, sí. Espacio Sástago, pues DGA. Es que, bueno, casi toda Zaragoza, Aragón, bueno, casi en muchísimas partes pueden ver los espectadores vidrieras de Cristacolor. Y bueno, ya saben, hemos visto este café, estas vidrieras tan preciosas, solo queda que vengan a visitarlo. Pues así es, porque este es, como tú dices, Silvia, uno de los muchos ejemplos que se pueden encontrar de estos vidrieros artesanales. Gracias. A la Cefran de la patrie. Le Jules, le Lobli, del Chandigle. Cientos de aragoneses, seguro que también alguno de ustedes, eligen la Costa Dorada como destino de vacaciones. Calafell tiene más de 600 viviendas como segunda residencia, solo de zaragozanos. Incluso hay de los que lo han dejado todo para vivir y trabajar todo el año allí. Nada, acabamos de aparcar aquí el coche, ¿lo podemos dejar? Sí, tanto, no hay problema. Pasa que me choca veros Televisión Autonómica de Aragón porque yo soy de Aragón. No me diga, ¿es usted de Aragón? ¿De dónde? De Híjar. ¿Y está usted trabajando como guardia urbana de aquí? Sí, de hace 23 años que vine aquí, me presenté a oposiciones y ahí me vine. Son bastantes años aquí trabajando. Muchos años, sí. ¿Echa de menos su tierra? Mucho. Semana Santa no me lo pierdo, que es la Ruta del Tambor, y me encanta. De todas maneras, aquí tampoco está muy solo, porque está lleno de aragoneses. Muchos, de Zaragoza, de Huesca, vienen muchísimos. Acabamos de llegar aquí en el Paseo de Calafell y acabamos de ver a una señora leyendo el Heraldo de Aragón. Vamos a preguntarle si es de Aragón. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Vemos que está leyendo el Heraldo de Aragón. ¿Será que es aragonesa? Soy aragonesa, sí. Pues mira, me casé con un catalán. Llevo aquí pues 52 años, pues 50 años. Veraneando cada año aquí, mira. Lo encontré aquí. Es que en esta playa es una playa, bueno, ahora ha cambiado mucho, pero es una playa de maños y navarros, yo creo que a montones. Sí. Nos han comentado que esta heladería es muy típica del Paseo de Calafell y de la playa en sí. Sí,
Ahora se llama la veneciana, pero los de siempre, de toda la vida, los seguimos llevando la Quijonenca. Es un punto de encuentro. Bueno, señorita, ¿será tan amable de ponernos un heladico? ¿De qué lo quieres? Pues de mantecao. Un heladico, qué rico, pero esto es acento aragonés. Ah, yo sí que soy de Zaragoza. ¿Y de Zaragoza ciudad? De Zaragoza ciudad, pero he nacido en Alcolea de Cinca, provincia de Huesca. Y bueno, y pasando aquí unas vacaciones y aprovechando tomándose un heladico, Claro como que dice sí, con usted. este amigo que además da la casualidad de que es un jotero muy bueno. ¿Es usted jotero? De la vida. ¿Y cómo se llama usted? Jesús Obón. Vaya, pero si usted a mí me suena. Hombre, que estoy cantando toda la vida en el Cachurro, 25 años. Y también en el programa Dándolo Todo Jota. Todo, y se escribe con J también. Que ha dicho que se llama la niña, se llama Cristina. Tu abuela dijo al momento, el día que tú naciste, dijo tu abuela al momento, la llamaremos Cristina. Muy bien, y Cristina, qué sorpresa. De verdad que sí que no me lo esperaba. Estos maños como son, ¿eh? Pero son muy agradables, la verdad es que da gusto estar con ellos. Ya te estás volviendo rosa, capullico, capullico, ya te estás volviendo rosa. Que yo soy mañica, soy mañica yo, ¿Pero ¿de dónde, Yo soy nacida en Erla, pero siempre decimos eje a los caballeros. Enseguida que he oído la jotica, ya sé que lo diga Pilar. Ya me ha dicho, uy, cantan muy bien. Sí, me gusta mucho. ¿Qué se le ha removido por el estómago? El todo. Bueno, Jesús, ¿dónde están el resto? Aquí está la mujer allí con las cuentas. Aquí está la señora Pilar. De Zaragoza. Es buena, pero de todo tiene. Oye, Majo, yo soy muy buena, Pero según cosas las Que quiere te ver hago otra unas nada. comidicas cuando vienes a mi eso casa, eso es lo mejor que tiene. ¿Quién más hay por aquí? Pues yo, Lidia. ¿De dónde? Yo soy de Azuara y vivo en Zaragoza. ¿Y es la mujer de Jesús? La mujer de Jesús y la abuela de Lorena. ¿Y con quién está más aquí a su lado? Estoy con María, que también es de Zaragoza, con Josefina, que es de Zaragoza, su esposo. Vamos a bañarnos porque ayer hizo un día malísimo. Vamos a aprovechar porque en Zaragoza hace mucha calor. Ya que pasamos todo el verano aquí, pues ala, vamos a bañarnos, venga. Pero bueno, qué fresquita está el agua. ¡Ay, está buenísima! Porque hay días que hay unas olas exageradas. Y nosotras sabemos nadar poco, porque si nos metemos muy adentro igual me ahogo, Aquí cada 10 sombrillas, una de Zaragoza. Como ha dicho Lidia, vamos a comprobar a ver si realmente se cumple esto de que cada 10 sombrillas hay algún baño. Hola, buenos días. Hola, buenos días. ¿Es usted de Aragón? No. ¿Es usted de Aragón? Zaragoza. ¿Y está aquí usted de vacaciones? Sí, sí. Pues nosotros somos de Zaragoza, de Fuentes de Ebro, que está a 25 kilómetros de Zaragoza. Nada. Vaya, ya nos han dicho que cada X sombrillas hay algún aragonés. ¿Usted se confirma la regla? Sí. Aquí andas 4 metros y te encuentras unos de Zaragoza del pueblo al lado, si no, vecinos. Sí, vemos que no viene solo, que viene bien acompañado con toda la familia entera aquí. Sí, aquí viene el equipo entero. Viene de Fuentes con los suegros, mi mujer, la chica, todo. ¿Qué es lo que tiene esta playa? Pues es una playa que está cerca de Fuentes, tranquila, que no hay mucha gente, entonces pues tranquilamente tumbarte ahí y estar vigilando la actividad que no se te pierda por ningún sitio. Y para volver otra vez aquí en esta magnífica playa, vamos a echar estas monedicas aquí en esta Fuente de los Deseos. En el distrito financiero, en pleno centro de Birmingham. Aquí en este edificio trabaja en una consultoría de reestructuración de empresas la zaragozana Marga Larraga. Hoy también podrán ver las vivencias de varios aragoneses, pero en este caso en la ciudad de Birmingham, porque nuestros compañeros de Aragoneses por el Mundo viajan hasta esta ciudad inglesa situada al noroeste de Londres y que cuenta con 1 millón de habitantes. No se lo pierdan, será hoy a partir de las 9:15 en Aragón TV. Analizar una empresa que tiene problemas financieros e intentar de alguna manera reestructurarla. Seguro que muchos de estos aragoneses echan de menos las jotas, ¿verdad? Nosotros volvemos hasta Garrapinillos, que están de fiesta, recuerden, para escuchar jotas esta tarde. Hola, Jennifer. Hola Alba, buenas tardes. Bueno, y eso es lo que estamos haciendo, disfrutando y escuchando un poquito este Amanece en el Valle, que nos está interpretando el grupo de cantadores de la Escuela de Jota de Garrapinillos. Y ahora enseguida vamos a seguir escuchándolos, pero quiero presentaros a alguien. Me acompaña aquí esta tarde
en este centro cívico. Quique Bueno ha sido bailador muchos años. ¿Y por qué estás hoy aquí? Pues estoy aquí ayudando a mi mujer, que es la profesora de baile de la Escuela de Garrapinillos, y están actuando en las fiestas de Garrapinillos y echándole una mano. Claro, yo le decía, pero entonces eres del grupo de baile. Le decía, no, es que mi mujer es la profesora de baile. Entonces, claro, él tenía que estar aquí. Y bueno, ya veis cómo está este centro cívico, con un lleno casi total. Nos han dicho que el aforo es de 250 personas sentadas, y la verdad es que está casi lleno. Y sobre el escenario, como os decimos, pues esas personas del grupo de Jota El Cachirulu y de la Escuela de Jota de Garrapinillos, que están interpretando esa canción que es Amanece en el Valle. Hay buena cantera en Garrapinillos. Sí, hay buena cantera. La escuela al final de curso, pues de críos pequeños, pues estarían unas 10-12 parejas de baile. Son de críos entre 4 añicos y 10-12 añicos. A mí lo que me llama la atención entre el público, a ver si nuestro compañero Alberto nos enseña a una niña que hay. A ver, una nena que ahora mismo incluso está hablando con el público, porque ¿qué decía esa niña antes? Mientras estaban bailando las mayores, estaba aplaudiendo y más, que quería más. O sea, que ella es jotera. Sí, lo lleva. Bueno, lo bueno de esta tarde es que, aparte de las jotas que van a bailar o van a interpretar en el canto, se va a estrenar una jota que nunca han bailado los alumnos de la Escuela de Jota de aquí de Garrapinillos, que es el Fandango de Mora de Rubiel. Fandango de Mora. Sí, el fandango lo han preparado durante todo el año para bailarlo ahora en las fiestas, y es una mezcla de mitad jota y mitad fandango. Aragón ha sido siempre una zona de paso, entonces se cogían costumbres y bailes del resto de comunidades y se mezcló esa media jota aragonesa con ese medio fandango. Pues nada, vamos, si te parece, a disfrutar un poquito, como acaba de decir el presentador, de esa jota de San Lorenzo, que van a bailar, como os decimos, aquí en este recital de jotas en Garrapinillos esta tarde. Vamos todos con las palmas.
Increíble esta jota que hemos podido ver en plenas fiestas de Garrapinillos. Volveremos hasta ese centro cívico, así que no se lo pierdan. Nos vamos ahora hasta Maluenda, en la comarca de Calatayud. Por fin, después de 11 años con las puertas de la iglesia cerradas, volverán a abrirse. Y hoy tenemos un adelanto, ¿verdad, Martina? Hola. Hola, buenas tardes. Pues justo a las 8:30 es el pregón en las fiestas de Maluenda en honor a Santa Justa y Santa Rufina, y este año con muchísima más alegría porque, como decías, después de 11 años vuelve a abrir las puertas esta iglesia. La inauguración oficial será el domingo, pero nosotros tenemos un pequeño adelanto. Estamos también con la alcaldesa de la localidad, con Mari Carmen, que suponemos que estas fiestas con muchísima más alegría, con esta iglesia tan resplandeciente. Pues la verdad es que sí, porque para Maluenda es un gran orgullo el que el día 17, que es el día de las patronas Santa Justa y Rufina, pues podamos celebrarlo aquí en lo que es su parroquia y para todo el pueblo de Maluenda. Pues la verdad es que estamos emocionados y se van a vivir las fiestas pues de una manera diferente. Estamos viendo precisamente los exteriores de esta iglesia. Nos acompaña también esta tarde Jesús, que les ha ayudado a documentar históricamente toda la historia de la iglesia y también de la localidad. Cuéntanos la joya arquitectónica que es por fuera. Pues nos encontramos en una iglesia bastante atípica por su exterior, ya que no tiene ninguna torre que en planta sobresalga, ya que tenía una torre senta a la iglesia que se derribó en el siglo XVIII. Por eso no hacía falta que tuviese campanario que sobresaliese en planta. Y ya en el interior, otra de las joyas, este retablo, uno de los más antiguos del siglo XV. Es del siglo XV, de 1450, y está dedicado a San Nicolás de Bari. Este retablo tiene una característica muy importante, y es que tiene una inscripción donde pone que Miguel del Rey me hizo. Pero no sabemos si Miguel del Rey es el pintor o es el donante que podemos ver a los pies de San Nicolás. Y este retablo nos va contando un poco la historia de San Nicolás de Bari, con la primera tabla, que es la más importante, en la que deciden los obispos que había nombrar al obispo, al primer sacerdote que entre en la iglesia, y es San Nicolás, y a él lo nombran. A la izquierda de este retablo de San Nicolás de Bari tenemos un púlpito de yeso perfectamente limpio, a ver si podemos verlo, que estaba todo negro, de velas, ¿no? Sí, al ser yeso, el yeso tenía un color blanquecino, entonces las velas que había antes que se colocaban antes en el templo, hizo que se convirtiese en un color bastante ennegrecido, y ahora con la limpieza en la restauración pues ha vuelto a tener todo el esplendor que tenía en aquellos tiempos. También toda la pared que estamos viendo intenta imitar el ladrillo, es pintura original del siglo XV. Sí, en aquella época lo que se solía hacer era un esgrafiado en el yeso fresco, entonces con un gramil hacían todo el dibujo y luego lo pintaban encima, y la que estamos viendo ahora en estos momentos es la pintura original de hace 600 años. Vamos a ir acercándonos hacia el retablo porque dentro de unos minutos hay una cita muy importante. Aquí en el altar van a venir las peñas a ofrecer cintas de colores a las santas. Así es, como pues estas fiestas tenemos el orgullo de hacer aquí la fiesta, pues se propuso por parte de todos los peñistas el que cada uno pues trajera una cinta que representa el color de su peña, y va a ser pues una ofrenda pues por la gran devoción que tenemos a nuestras patronas. Y aquí en este retablo se destaca también a Santa Justa y Santa Rufina en el centro. Sí, esa es la tabla más importante de todo el retablo, es el retablo de pintura gótica más importante de toda la comarca de Calatayud. En el centro vemos a Santa Justa y a Santa Rufina, y alrededor podemos ver toda la vida de estas santas que fueron martirizadas. Y en el centro también, en la parte de abajo, vemos la cruz procesional de esta iglesia de Santa Justa y Rufina, que se colocó en sustitución del sagrario que había ahí. Muy bien, pues muchísimas gracias. Pues Alba, en unos minutos volvemos, seguimos conociendo más historia de la iglesia de Maluenda, y también vemos cómo empiezan a llegar todos esos peñistas con sus cintas de colores para ofrecérselo a las santas, Santa Justa y Santa Rufina. Pues una ofrenda de cintas a las santas que no nos perderemos, la veremos en directo más tarde en Aragón en Abierto. Gracias, Martina. Seguimos con otras historias. Hoy, 14 de julio, es el aniversario de la toma de la Bastilla. Hemos querido saber cómo se hace, por tanto, el producto francés por excelencia, es el croissant. Por eso lo hemos repartido, además, por las calles de Zaragoza. No se lo pierdan. Estos son los protagonistas del día, así que qué mejor que en un obrador para aprender, Carlos, cómo se elabora un croissant. Bueno, pues un croissant se elabora, os voy a decir, con los ingredientes que tenemos aquí: agua, sal, levadura prensada, y ahora vamos a hacer una levadura madre para ayudar al proceso de fermentación de la masa. Bueno, pues esta levadura madre hemos estado más o menos 10 minutos amasándola.
La hemos dejado madurar, o sea, reposar, la hemos dejado un cuarto de hora, 20 minutos. Esta es la levadura madre. La masa del croissant que la vamos a hacer con harina, azúcar, huevos. Pues para esta cantidad de harina que hay aquí vamos a echar 4 huevos. Ahora le vamos a echar un poquito de azúcar. Esto es sal, que también lleva una pizca de sal. Normalmente esto en pastelería todo lo hacemos medido y pesado, o sea, todo. Esto es levadura. Exactamente, esto es levadura prensada y ahora, como podéis ver, vamos a empezar a amasar, ¿vale? Bueno, pues hemos mezclado antes la levadura con la masa de croissant. Seguidamente hemos añadido la mantequilla y ahora lo que estamos haciendo son las estiradas y los pliegues del croissant. Y ahora lo que hacemos es cortar los croissants y ya seguidamente formatear el croissant. Ahí lo tenemos. Bueno, pues unos 10-12 minutos de horno a unos 220 grados. Ya estaría. Y voilà, aquí están. Ya tenemos nuestros croissants y los vamos a repartir para celebrar el Día de Francia, la toma de la Bastilla, pero lo vamos a hacer como Dios manda. Ahora ya me siento mucho mejor. ¿Ha desayunado usted? Sí, hija mía. ¿Sabe qué es esto? Más de esto, para que me salga. A ver. Venga, ánimo. Croissants. Muy bien. Croissants. Bueno, pues coja uno. ¿Y cómo se dice gracias en francés? Merci. ¿Cómo allez-vous? Très bien. ¿Et toi? Très bien. ¿Le gustan los croissants? Oui, c'est bon. ¿Con qué se los suele tomar usted? Avec café au lait. Los otomanos quisieron entrar en Austria, no lo consiguieron y para eso un pastelero vienés hizo un croissant con forma de luna, que es el símbolo de los otomanos, en plan de decir habéis querido entrar y no lo habéis conseguido. A la cefran de la patrie. Le jour, le dobli, del chal, digle. Croissant. Muchas gracias. A vuestra salud. Au revoir, au revoir, au revoir, au revoir, au revoir. Y nuestra compañera Cristina también está celebrando esta fiesta nacional francesa con otra fiesta, ¿verdad, Cristina? Muy buenas tardes, Alba. Pues una fiesta, hoy además quiero empezar diciendo felicidades a todos los ciudadanos franceses, que además hay muchos en Aragón, porque hoy celebran su fiesta nacional. Yo te quería empezar este directo señalándote la mesa del cóctel, pero claro, es que ya llevamos aquí un ratito y esta es la mesa del cóctel. Como ven, los franceses que han venido aquí, los ciudadanos franceses, bueno, pues han decidido aprovechar el día de su fiesta nacional y a todas las bebidas y la comida, bueno, pues prácticamente ha desaparecido. Alguna botella de vino, que de ahí eso sí, es vino Rioja, ¿eh? Yo creo que han decidido hacer una unión entre lo español y lo francés. Bueno, pues hoy, como decimos, es fiesta nacional en Francia. El 14 de julio de hace 222 años se tomaba la Bastilla, aunque te voy a contar una pequeña anécdota. Aunque todo el mundo en Francia celebra tal día como hoy como la toma de la Bastilla, realmente lo que hoy se conmemora es la fiesta de la Federación, que es una fiesta que se hizo un año después a esa toma de la Bastilla, bueno, pues para celebrar la unidad de todos los franceses. Pero como decimos, en el imaginario popular y en la mentalidad de todos los franceses hoy está recordar aquel 14 de julio del 1789. Hoy está conmigo Rafael Ledesma, que es el cónsul honorario de Francia en Zaragoza, que me dice que hoy es una fiesta muy importante para todos los franceses, sobre todo para los que viven fuera, ¿no, Rafael? Y buenas tardes, Cristina, gracias por venir. Sí, claro, es verdad que cuando alguien vive en el extranjero, lejos de su patria, vive con sentimientos especiales las fiestas nacionales. Pero bueno, nosotros hoy sabíamos que era un cóctel y vemos que a la gente le ha gustado mucho, ¿eh? No os podéis quejar, los invitados que han venido han decidido disfrutarlo, porque además me decía Rafael, claro, en Aragón estamos cerca de Francia, hay mucha población francesa aquí en Aragón. En Aragón somos 3.500 franceses. Incluyo entre los 3.500 a los franceses de segunda generación, como es mi caso, incluso de tercera, que muchos son también binacionales, son españoles. ¿Y usted, Rafael, cómo celebra esta fiesta? ¿Hace algo especial el día de hoy, el día de la fiesta nacional? Claro, desde que soy cónsul pues lo celebro con mis compatriotas. Antes también lo hacía porque acompañaba al cónsul anterior en la organización de la fiesta.
Sí, es verdad que otros años lo solíamos hacer más entre nosotros y este año el director del Instituto francés, Christian Combas, tuvo la idea de hacerlo de manera abierta para que poder participar, que todos los zaragozanos pudieran participar en la fiesta y darnos a conocer. Muchas gracias, cónsul, que disfrute de su día. Nosotros seguimos conociendo a más personas. Bueno, lo que estamos escuchando es música tradicional francesa, aunque el acordeonista que lo está tocando es aragonés, pero él me comentaba que le gusta mucho esta música y quería ambientarlo. Yo os voy a presentar también a Lo, que es la secretaria del Instituto francés. Lo, ¿estás satisfecha con la gente que ha venido a la fiesta? Muy contenta, la verdad es que sí, estamos muy satisfechos. Muchos franceses y muchos españoles también que quieran la cultura francesa. Nos comentaba el cónsul que hoy es un día muy importante para los franceses, sobre todo para los que viven fuera de Francia. Hoy aquí es un cóctel, pero ¿qué se está haciendo en Francia tal día como hoy de fiesta? En Francia se celebró más bien ayer, en realidad por la noche hubo bailes, verbenas, y hoy habrá fuegos de artificio. Bueno, es una gran celebración, ¿no? ¿Y tú cómo lo celebras, Lo? Yo, pues aquí ya ves, con toda la gente que se quiera unir a nosotros. Muchas gracias, Lo, también. Y ya las últimas personas que voy a presentar, a Alba, bueno, a Mercedes y a su amiga, ¿cómo se llama usted? Manoli. Yo pasaba hoy por aquí y las oí hablar y digo, bueno, pues yo no les noto mucho acento francés. Digo, a lo mejor es que se han ido a la fiesta. Bueno, Mercedes no tiene acento francés, pero habla francés porque ustedes son de la tertulia, ¿no? Sí, de francés. Bueno, yo he estudiado francés hace 40 años. Y Mercedes habla 4 idiomas, ¿no? Con español 5. Sí. Bueno, ya que hablan francés, pues han decidido hoy, día de fiesta nacional en Francia, decidirse a venir aquí y disfrutar del día. Me han enviado una invitación. He venido porque me han enviado una invitación. ¿Y qué le parece el cóctel? Bueno, Manoli se ríe. Manoli, ¿qué tal el cóctel? Buena tarde, ¿no? Estoy ahí hace 40 años y ahora ya, pues claro, estamos haciendo pues tertulias y eso. Bueno, y este que habla francés nos tenemos que despedir de nuestros espectadores. Mercedes, ¿qué les decimos? ¿Cómo se despide uno en francés? A la prochaine. Bueno, que no sé lo que ha dicho, pero yo me he aprendido hoy a tout à l'heure, así que... A la prochaine, a la prochaine. A la prochaine. A la prochaine, hasta la próxima. Pues así nos despedimos de esa gran fiesta nacional de Francia, ubicada por un día en el Paseo Sagasta de Zaragoza. Felicidades a sus 3.500 franceses que viven por aquí. Seguimos con más historias. En estas fechas es uno de los productos estrella en el huerto. Se puede tomar en ensaladas o solo con aceite y sal. Les hablamos del tomate y si es rosa, ¿verdad, Laura? El éxito está más que asegurado. Hombre, más que asegurado, porque mira qué ejemplares tenemos de tomate rosa, ¿eh? Esto es una maravilla, porque aquí cada tomate mínimo te pesa medio kilo, es una barbaridad. Y tenemos, se llama tomate rosa, pues María Pilar lo sabe perfectamente, porque el color de este tomate no es como el tomate rojo de toda la vida. No. Es rosado, ¿verdad? Es rosado. Y tomate de rosa. ¿Y ustedes cómo lo cuidan? Pues con mucho mimo, con mucho cuidado. ¿Y de riego cómo va? Y de riego, una hora por la mañana, otra hora por la tarde. Y aquí tenemos un montón que están verdes, pero estos ya no les debe faltar mucho, ¿no?, para estar maduros. Estos se tienen que hacer un poco más gordos. Fíjate, ¿quién te iba a decir que de una florecilla como esta, así chiquitilla y amarilla, que parece tan poca cosa, ¿verdad?, sale luego una cosa tan buena, tan grande y tan vistosa? Pues mira. Cada flor sale un tomate. ¿Y por qué están agarradas así en...? Pues que tienen que subir. Se agarran aquí, vayan subiendo y van saliendo tomates. Estas cuerdas, digamos que sustituye al empalado tradicional. Eso mismo. Que con lo que estamos aprendiendo de huertos, Alba, aquí ya una terminología apropiada. El empalado se sustituye por... A esto se le llama cuerda. Cuerda. ¿Ves? Profesionales del todo. Muchas gracias, María Pilar. Vamos a ir avanzando porque... Sepan ustedes que con el calor que ha hecho se ha adelantado la recolección del tomate. Esto nos lo puede decir muy bien el presidente de la Asociación de Hortelanos del Alto Aragón, José Antonio Armengol, porque, claro, tanto calor y 15 días antes que vamos a tener aquí el tomate. Pues la verdad que la primera producción se ha adelantado 15 días gracias a las condiciones climatológicas, la lluvia y el calor que ha venido un poquito más temprano y ha empezado la primera producción de tomate y ha empezado a salir, aunque la producción fuerte empezará a partir de 15-20 días. En 15-20 días digamos que tendremos, ¿no?, todo el trabajo en el máximo punto de recolección. Empezará a ver el máximo punto de recolección, lo que pasa es que luego se alargará durante todo el verano, agosto, septiembre y octubre, pero la fuerte empezará a partir de 15-20 días. Pues ala, a recoger, que yo estoy viendo uno desde aquí bien rojo. Sí. Mira, ese, que estamos cogiéndolo, hemos dicho que cada uno pesa más o menos... Sí, medio kilo, este es un poco retrasadín. Sería segunda porque aparte ya está un poquito maduro. Hay diferentes calibres. Sí, ahí está el extra, que es el grande, con una morfología que no esté ni rajado. Vamos a analizarlos, que tenemos aquí una caja preciosa. Podría ser un extra,
tiene que tener un calibre de mar 82, 100, 102, luego... 102 de diámetro. Sí, hay una, donde tenemos el centro de recogida, hay una mesa que se pasa por ahí, entonces marca el calibre. Este ya está demasiado maduro, digamos. Demasiado maduro porque para transportarlo, ves, a nada que se toca, es una piel muy delicada, queda marcado, entonces para la comercialización en sitio que se desplaza lejos, pues no... Claro, que la gente lo sepa, que nos lo demandan de sitios como, por ejemplo, Barcelona, Vitoria, Bilbao este año también, ¿no? Que se va a San Sebastián, por ahí. Sebastián ya en muchos sitios. O sea, la verdad que tenemos una gran demanda y ya están preguntando por el tomate. Y este como es feo, pobre, aunque esté bueno igual, no lo quieren. No, tiene que tener... Este pobrecito. El de color está bien, pero la morfología no es la adecuada para enviarlo al mercado. Oye, ¿y estas cosas que tienen algunos por aquí debajo, esto por qué es? Sí, esto es una carencia de calcio. Entonces un vaso de leche por las mañanas, José Antonio, y ya está. Ojalá fuera tan fácil. Esto se hace en unos tratamientos con calcio, por vía foliar, se sulfata con calcio, cuando empiezan a ser como una nuez, se hacen 3 o 4 tratamientos y entonces el tomate lo asimila más rápidamente, porque por sí solo le cuesta mucho metabolizar el calcio. Bueno, que no lo hemos comentado, pero el tomate rosa, el de Barbastro tiene mucho nombre además, sí. Es delicadín. O sea, hay que mimarlo, ¿no? Un poco como la realeza. Hay que manejarlo con mucho cuidado, porque si no, lo que decimos, si es muy maduro, pues se toca. Entonces, para mandarlo tiene que ser, mira, aquí por ejemplo, tenemos uno que es más o menos sería la textura ideal. Ya marca un poquito rosado, este está un poquito rajado, pero bueno. Este para comercializar y mandarlo por ahí. Más o menos estaría bien. Habría que buscar que fuera un poquito más liso, pero vamos, esto sería el color, digamos, un poco más adecuado. Más bien entreverado, que se dice aquí en la zona. Entreverado. ¿Qué es entreverado? ¿Qué color es el entreverado? Es que es una cosa rara. El entreverado es que está por la parte de arriba verde y empieza a marcarse el color rosa por debajo. Por debajo. Es un color así, pues más o menos. Claro. ¿Y tú sabes quién conoce muy bien cuáles son las virtudes nutritivas, digestivas y de sabor también? Pues el que los cría. José Antonio, lo tenemos aquí a usted preparado, con una caja bien maja. Como buen hombre de campo, lleva siempre una navaja en el bolsillo usted. Le voy a pedir que me seleccione uno, porque yo quiero ver aquí, in situ, cómo es el tomate por dentro. Vale, ya te voy a cortar un trozo, ya verás. A ver, ¿cuál elegimos? Venga, ese que está ahí bien madurete, ahí. ¿Cómo es? ¿Usted lo ha cenado muchas veces esto ya? Sí, muchas. ¿Cómo está bueno este tomate? Es un tomate muy jugoso y muy sabroso. Y tiene la piel muy fina, ¿verdad? Mira, fíjate. Muy lleno. Y todo carne, ¿no? Todo carne, muy lleno. Ábralo entero por la mitad, a ver que se vea bien entero. Yo mientras le voy a dar un... Esto me lo puedo comer así, sí, ¿no? Hombre, sí, ni no sulfatos ni nada raro. No tiene nada. A ver. Toma, ¿ves? Está rico. Mira, es todo carne. Si es que, claro. Está muy rico. Le falta un poco más de fresco porque lo acaban de coger de la mata, claro. Y un poquito de aceite, sal y un poquito de ajo también, ¿eh? Sí. Y es muy jugoso y muy bueno. Bueno, pues señoras y señores, ustedes ven una caja de estas que es pues como se comercializan estos tomates que se recogen aquí, por ejemplo, en Peraltilla, sepan que eso es calidad asegurada. Pues desde luego, Laura, te estás convirtiendo en una experta de los huertos, ¿eh? Hasta mañana. En unos minutos seguiremos disfrutando de las fiestas de la Virgen del Carmen de Garrapinillos, con estas jotas, las que podrán ver y escuchar todos ustedes en directo desde este centro cívico, Antonio Beltrán, en unos minutos. Seguimos escuchando más jotas, pero en Berge también están de fiestas. Hacía más de 40 años que los vecinos no subían andando a la ermita de la Virgen de la Peña de Romería. Hoy han recuperado esta tradición coincidiendo con el día de su patrona. Pilar, que comienza la romería a la Virgen de la Peña. Antiguamente se subía en romería a la Virgen de la Peña. Subíamos todos. ¿Hoy es la patrona de Berge? ¿Hoy es la Virgen de la Peña? Es la Virgen de la Peña. La patrona de ermita, digamos. Muy bien. Y estos chicos de la comisión pues han vuelto a recuperar la romería. Claro, es que esto es muy bonito. Esto es muy bonito, el volver a recuperar las cosas antiguas.
Hoy la protagonista en Berge es la Virgen de la Peña, patrona de esta localidad, pero los protagonistas también sois vosotros, el majo y las majas de Berge. Y tanto, mira, aquí estamos. Daniel, te cuidarán bien, ¿no? 4 chicas y un chico. Hombre, no puedo quejar, ahora no puedo quejar, no. Laura, que nos estamos quedando un poquito rezagadas, ¿eh? Cuesta el camino. Es que no me he acordado de decirles que pusieran la grúa. Ay, bueno, pero usted tenía mucha ilusión en volver a hacer esta romería y hacerla andando. Andando, porque tengo que decir que soy un poco perezosa para andar. Y yo tenía mucha ilusión y desde aquí les doy la enhorabuena a los de la comisión. Caballero, usted viene bien preparado, ¿eh? ¡Palo! Para subir la cuesta. Para subir la cuesta se sube mejor, señora. Todos a la Virgen de la Peña hoy. Todos para arriba. Todos a la Virgen de la Peña. Por este camino de aquí de la costera se subía la Virgen andando. ¿Cuándo eran ustedes jóvenes? Sí. Chicas. Éramos chicas toda la vida, toda la vida. Sí. ¿Y este año se vuelve a recuperar? Mira, han dicho que subir andando, los mayores no, que hemos subido en coche. Pero yo subo muchas veces por ahí, ¿eh? Los jóvenes han subido, ya lo has visto, todos andando. Muy bien, pero la recta final sí que la han querido hacer andando. Sí, mira, es la recta desde ahí abajo, sí. Irene, para usted hoy es un día muy importante, ¿no? El más grande del mundo. Muy emocionada la vemos hoy. La quiero muchísimo. Usted es la encargada, se ocupa de ella durante todo el año, es la camarera de la Virgen. Sí. ¿Y la persona de Berge que más la ve? Más. Suben todos porque se le tiene mucha devoción desde pequeños y ya nos suben. Pero que la que estoy yo al tanto, si falta una vela, si falta algo, soy yo la que está. Y hoy tiene ya todo a punto, ¿no?, para que suba la romería. Esto ayer fui a Andorra a buscar las flores y estuve hasta las 2 aquí poniéndolas yo sola. Después me vinieron a buscar y así que lo hago todo yo de la ermita. Irene, usted tendrá muchas conversaciones, ¿no?, con la Virgen de la Peña. Si las pudiera decir la Virgen. Se le he contado todo lo bueno y lo malo, porque es mi madre. Bueno, Laura, creo que ya hemos llegado. Sí, ya estamos llegando a la ermita. Yo personalmente me siento muy contenta porque esta romería se hacía cuando yo era pequeña, pero después se dejó de hacer. Subíamos con los coches, hacíamos la misa, el ayuntamiento nos invitaba a refresco, pero luego ya no se pasaba el día aquí. ¿Y ahora qué? ¿Ahora la misa? Y ahora vamos a empezar la misa. Cantaremos los gozos. Los gozos son lo que cantamos aquí haciendo alusión a los milagros que hizo la Virgen. Muchas gracias por atendernos y felices fiestas. Preciosa esa romería de Berge, pero seguimos escuchando jotas, esta vez en directo y desde Garrapinillos. Hola de nuevo, Jennifer. Hola Alba, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues sí, bueno, como vemos, aquí seguimos. Te dejo disfrutar un poquito con lo que estamos viendo sobre el escenario. Y nosotros aquí en el patio de butacas de este centro cívico estamos con la niña más pequeñita que hoy ha cantado aquí. Voy a hablar muy alto para que ella me escuche, bueno, y con su familia. Esta es Lucía, esta es su hermana Andrea y esta es su mamá, Rosa. Lucía, tú eres la más pequeñita de esta escuela de jota. Sí. ¿Y por qué te apuntaste a cantar jota? Porque me gustaba. Claro, porque su mamá me decía, es que lleva baile, pero un día se lió y dijo que quiero cantar también. ¿Y qué canciones has cantado? Dile a los espectadores para que sepan. Que venga hasta el campo tarde y las estrellitas hasta el cielo. Claro, y es que si lo hubierais visto, qué arte encima del escenario. ¿Y cómo has hecho cuando has terminado de cantar? Que a mí me ha gustado mucho. ¿Qué hay que hacer al público? Eso de bajar así la cabeza. A ver, hazlo. ¿Has visto? Que tiene la reverencia súper aprendida. Y aquí está su hermana y su madre. Bueno, decimos que la niña canta muy bien. ¿A ti qué te ha parecido, Andrea? ¿Cómo lo ha hecho tu hermana? Muy bien, me ha gustado mucho. ¿Estás orgullosa? Sí. Claro, porque Andrea es como yo, es la parte no jotera. Y luego está Rosa, que es la mamá. ¿Cómo ha sido? Pues yo la he encontrado muy bien, muy a gusto. Ha sido emocionante, ¿verdad? Pues sí, la verdad que sí. Porque como estamos en nuestro barrio, pues siempre hace ilusión. Además, tenéis hoy, estáis muy abrigados con todo este público que se ha reunido aquí. Sí, la verdad que sí, que es un acto que acude mucha gente. Dentro de las fiestas es algo a lo que la gente suele acudir, ¿verdad? Sí, es típico y acude sobre todo la gente así más mayor que le gusta la tradición, suele acudir. ¿Cuándo es el próximo recital de la niña? Pues el 9 de septiembre, que estaremos también en fiestas, habrá una rondalla y entonces cantará y bailará. O sea, que si hoy se te ha caído la baba ese día, se te
te volverá a caer. Se me va a volver a caer. Pues nada, os dejo seguir disfrutando del recital y como decimos, nosotros estamos aquí disfrutando en Garrapinillos de esas fiestas del Carmen y de este recital de Jotas a cargo de los alumnos de la Escuela de Jota de Garrapinillos y del grupo de Jota el Cachirulo, y os vamos a dejar, si os parece, con este baile. Pues esa ha sido esta jota que han interpretado en este recital de jotas, como os estamos contando esta tarde aquí en Aragón en Abierto, los alumnos de la Escuela de Jota de Garrapinillos. En total, sobre este escenario van a pasar a lo largo de esta tarde, a lo largo de este recital que ha comenzado a las 7 de la tarde, unas 30 personas, 16 del cuerpo de baile y otras 14 entre cantadores y profesores. Y ahí vemos que sale otra vez este maestro de ceremonias que nos va a decir que ahora lo que toca es canto, porque van intercalando una jota bailada con una jota cantada. Sentarnos el canto en este escenario y vamos a ser nuevamente el grupo de cantadores de los adultos. Y me voy a acercar a estas personas que han venido ya hasta aquí, que han llegado hasta Garrapinillos. Hola, buenas tardes. En directo para Aragón en Abierto. ¿Están disfrutando de este recital de jotas? Pues sí, muy bonito. Venimos siempre a todo que hay, ¿eh? Sí, a todos estos acontecimientos que venimos porque nos gusta. Eso está muy bien, ¿verdad? Hay que apoyar a los demás vecinos. Sí, venimos hace poco también a ver que otro hubo parecido ahora. Sin decirse nada. No, y estuvo muy bien. Además, esa pequeña canta. Lo mejor es que sí, los pequeños, ¿verdad? Que nos han robado todos el corazón. Es una para muñeca. todos ustedes, el Sí, es grupo una de muñeca. cantadores les ofrecemos Y ahora vamos a escuchar, el cazador. mira, el cazador han dicho. Pues nada, señoras, que lo disfruten, ¿vale? Y que sigan disfrutando. A todos los acontecimientos que hay. Como hay que hacer, muy bien. Claro, hay que hacer bulto por lo menos. Claro que sí, y arropar a los vecinos, como dice esta señora, ya lo han oído. Y ya han oído también al maestro de ceremonias. La primera que ha salido, que está enfocando a nuestra compañera Alberto, es Pilar García, que es la profesora de baile. Y al lado todo el resto de cuerpo de cantadores de este grupo, el Cachirulo de aquí, Garrapinillos. Y como decimos, van a cantar el cazador. Y con ese cazador os dejamos. Vamos a escucharles un poquito. Un cazador cazando, un cazador cazando, un cazador cazando, mató dos ciervos, a su mujer le lleva a su... Pues desde luego que pueden estar bien orgullosos de esa Escuela de Jotas de Garrapinillos, también del grupo jotero El Cachirulo. Nosotros seguimos, volvemos a la provincia de Teruel, porque en Cañizar del Olivar, Beatriz tiene más cosas que mostrarles. Son estas cuevas excavadas en la roca que van a ver a continuación. Chicos, ¿pero dónde me lleváis por los montes ahora de Cañizar del Olivar? ¿Dónde vamos? Pues mira, este es un rinconcito muy majo, donde tenemos buitreras, tenemos unas cuevas, que te las vamos a enseñar ahora, con fósiles de hojas, ramas... Unas cuevas, bueno, nos vamos a meter casi en la boca del lobo. Aquí vivió gente. Vamos para adentro, que las quiero ver.